Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Una vez más, abrimos la puerta de nuestra pirámide para colocarnos dentro de la pirámide y a través de sus galerías descubrir la historia de los faraones. Soy Nacho Ares y para mí es un placer estar compartiendo con vosotros de nuevo micrófono y la pasión por el Antiguo Egipto, como hacemos cada 2 semanas aquí en Podium Podcast, en vuestro podcast del Antiguo Egipto dentro de la pirámide. En esta ocasión traemos la leyenda, el mito de Isis y Osiris. Son quizás 2 de los pilares básicos de la tradición religiosa de los antiguos egipcios, parte sólida y fuerte de esa religión de Estado que se extendió a lo largo y ancho del Valle del Nilo durante casi 3 milenios en la historia de la época faraónica y que además ha tenido infinidad de reflejos y de conexiones con la tradición judio-cristiana que nosotros hemos heredado y que en la actualidad, en este siglo XXI, sirve también de sustento a nuestra forma de pensamiento, a nuestra religiosidad y también en muchas formas de convivencia y en muchas ideas de esa cotidianidad que quizás se nos pasa desapercibida y no somos conscientes de que su verdadero origen está marcado por tradiciones del antiguo Egipto de la época de los faraones. Isis y Osiris es el relato quizás más sobrecogedor del héroe, como una persona contra viento y marea consigue avanzar, consigue superar todos esos obstáculos, ayudándose también de una figura arquetípica como amante, como madre, como mujer maga, protectora, una auténtica superheroína que le permite alcanzar con éxito los objetivos que se había marcado en un principio y convertirse al final en un gobernador justo, equitativo, al que los seres humanos le agradecemos infinidad de aspectos de nuestra realidad que según los textos de los antiguos egipcios se han heredado de la figura de Osiris. Isis y Osiris además son los primeros dioses en abrirnos la puerta a un más allá, a una muerte llena de esperanzas, ¿no? Este quizás es el éxito que tuvo la religión isíaca en época romana y lo que le permitió ahondar y extenderse de una manera tan profusa por todo el Mediterráneo oriental. Esa idea de esperanza en el más allá, después de la muerte, algo que no habían alcanzado otras religiones como las griegas, las romanas, pero que en esta ocasión, de la mano de una mujer, se consigue lo que hasta entonces nadie había podido obtener, que es el anhelo y la esperanza de un mundo mucho mejor después de la muerte. Pero el mito de Isis y Osiris va mucho más allá. Realmente es un enigma conocer dónde surgen, por qué surgen y cuáles son las primeras fuentes que tenemos para poder estudiarlos. Realmente las primeras menciones a Isis y Osiris aparecen en los textos de las pirámides, hacia el 2300 más o menos antes de nuestra era, lo que nos tiene que hacer pensar que había una tradición oral mucho más antigua y mucho más intensa de lo que podríamos esperar en un principio. Aún así, el origen de Osiris, por ejemplo, en la ciudad de Busiris, o el origen de Isis en la ciudad de Buto, sigue siendo un verdadero enigma, o incluso el significado del nombre. Isis, por ejemplo, que se escribe en la escritura de los antiguos egipcios con un trono, puede estar relacionada precisamente con esa idea de la que está en el trono, y
especulo, yo también desde mi punto de vista, que de ahí viene la idea femenina de matrilinealidad, es decir, la herencia del trono por parte de los faraones siempre venía a partir de la madre, ¿no? De ese concepto femenino que permitió asentarse en el trono, siguiendo así los designios de la diosa Isis. Pero el verdadero mito de Isis y Osiris, que han llegado hasta nosotros a través de 1001 versiones, nosotros solemos centrarlo y focalizarlo todo en el relato de Plutarco, este autor clásico que escribió de Isis y Osiris dentro de su Moralia. Él, aglutina, y quizás es una de las versiones más extendidas, ¿no?, del mito, y que nos permite conocer cuál es el verdadero significado y la trascendencia de este relato épico, de este relato heroico, que nos va a abrir las puertas hacia una realidad quizás nunca imaginada. Dueña de Nubia, reina del Alto y del Bajo Egipto, tú has revelado el poder de las mujeres. Eres la luz en el corazón de los hombres. Reinas sobre las flamas, los vientos y el rayo. Tu poder iguala al de los hombres. Desde el Nilo hasta el Ganges, e incluso en Lutecia. Te reconozco. Eres Isis la Venerable. Soy Isis, una diosa desdichada, pues en este caos de peñascos no encuentro mi templo. Ha desaparecido e engullido por tu corriente. Te equivocas, Isis. Si te asomas a la 9ª ventana de la columnata, descubrirás la isla de Semnon, llamada Vide por los hombres de hoy. Isla rocosa que recibió los primeros efectos de mis crecidas. La isla donde Osiris fue enterrado. Osiris, hermano tuyo y esposo. A esta isla acudías cada 10 días. Sí. A Bathos la inaccesible. El lugar sagrado donde hacía libaciones de leche para darme la eterna a mi esposo. Sí. Semnon existe aún. Fíjate, Isis. No ha cambiado nada. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Así es presentada la diosa Isis en el espectáculo de luz y sonido que se puede disfrutar en la actualidad en el templo de esta diosa en Philae, en la ciudad de Asuán, al sur de Egipto. Todas las noches hay en diferentes idiomas un espectáculo en el que el propio templo de época tolemaica de la diosa Isis, el último santuario de culto egipcio, de culto faraónico, que se cerró ya en el siglo VI de nuestra era, siguiendo las instrucciones de Justiniano, y en donde aparece también la última inscripción en escritura jeroglífica de finales del siglo IV. Bueno, pues este lugar sirve de escenario natural, que mejor escenario que el propio templo de Isis, para contarnos la historia de esta divinidad femenina y sobre todo el relato con su esposo Osiris. Ese mito que comentaba antes se ha convertido prácticamente en el relato del héroe, que podemos ver en infinidad de paralelos a lo largo de la historia. La tradición dice que Osiris, allá por el comienzo de los tiempos, fue un rey bondadoso que enseñó a los seres humanos la agricultura, la ganadería. Era un juez absolutamente justo en aquello relacionado con el gobierno del país, con el gobierno de Egipto, pero que contaba con un contrapuesto que era su hermano Set. Este hermano, el tifón
de los autores griegos, sentía recelos, envidias, perseguía a Osiris por la idea de que quizás él merecía más que nadie el trono, y sin embargo era Osiris el que ostentaba precisamente este trono sagrado en Egipto. Dentro de esa idea de relato heroico que comentaba ahora mismo, Set lo que hace es buscar toda suerte de obstáculos para colocarlos delante del gobierno de Osiris y hacerse al final con el trono. No lo consigue y en definitiva lo que hace es planear el asesinato de su propio hermano. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues monta una fiesta en donde dice que a todos los invitados tendrán la oportunidad de poder entrar en un sarcófago de maderas preciosas, de metales absolutamente prístinos y ricos, y que solamente aquel que quepa exactamente en su interior pues se quedará con él. Será un obsequio un tanto singular, un tanto insólito, que sin que Osiris lo sepa, Set había preparado con las medidas exactas de su cuerpo. Es decir, en el momento en el que Osiris se colocara para probar la idoneidad del tamaño con respecto a su cuerpo, los ayudantes del maléfico Set se iban a abalanzar sobre este sarcófago, lo iban a cerrar como se hicieron y lo lanzaron a las aguas del Nilo, que desembocaron en el Mediterráneo y se perdieron finalmente en las cercanías de Biblos, esta ciudad fenicia que tanto contacto comercial tenía con Egipto. Isis, a partir de ahora, se convierte en la verdadera protagonista de esta historia, porque busca con ahínco el cuerpo de su marido. No sabe lo que ha sucedido, todos son rumores, hasta que llega a sus oídos la idea de que ha sido trasladado el ataúd con los restos de Osiris en su interior a las costas de la ciudad de Biblos. Hasta allí va y descubre que en el punto donde se había varado el sarcófago ha crecido un enorme árbol. Isis lo corta y consigue extraer el cuerpo de su amado esposo y hermano del interior de ese sarcófago tan extraordinario en el que había caído siendo traicionado por su hermano Set. Pero la historia no acaba ahí. Set descubre que su también hermana Isis ha dado con los restos de Osiris y vuelve a perseguir la figura de su hermano, volviéndolo a cazar y en esta ocasión descuartizándolo en 14 trozos que, para hacer más difícil su hallazgo, los distribuye por 14 puntos diferentes del valle del Nilo. Isis, que una de sus cualidades es la astucia, la rapidez, pero sobre todo la magia, consigue hacerse con esos 14 pedazos, los junta y le da vida. Y para generar descendencia de Osiris, lo que hace, a falta del falo, que era el único de los 14 miembros de Osiris que había desaparecido, consigue hacer un falo artificial y engendrar, en definitiva, a Horus, quien a la postre se convertiría en el vengador de la figura de su padre, el dios Osiris. Esta historia genérica la descubrimos en una de sus muchas versiones en la Moralia de Plutarco, como antes comentaba. Vamos a escuchar en la voz de Julio López uno de los fragmentos de esta Moralia, de este libro Isis y Osiris, en donde se nos describe precisamente ese último pasaje de la venganza de Horus contra su maléfico tío, el dios Set. Isis se encaminó junto a su hijo Horus, que estaba siendo criado en Buto, y puso el ataúd en un lugar apartado. Set, que cazaba por la noche a la luz de la luna, tropezó con él, y al reconocer el cuerpo, lo dividió en 14 trozos y los dispersó. Isis, al saberlo, lo buscaba navegando a través de las marismas en un bote de papiro.
Esta es la razón por la que quienes navegan en botes de papiro no son atacados por los cocodrilos, que muestran ya sea su temor, ya sea su veneración hacia la diosa. Por esto también se dice que hay muchas tumbas de Osiris en Egipto, porque al encontrarse con cada parte, aquella le construía un sepulcro. Pero otros dicen que no, que Isis hacía imágenes y las entregaba ciudad por ciudad, como si entregara su cuerpo, con el fin de que recibiera honores en el mayor número de ellas, y en el caso de que Set se impusiera a Horus, desistiera de buscar la tumba verdadera, al ser muchas las así consideradas y señaladas. La única parte de Osiris que Isis no encontró fue el miembro viril, pues fue arrojado enseguida al río, y el lepidoto, el pagro y el osirrinco lo devoraron, peces de los que especialmente abominan. Sin embargo, Isis, en lugar del miembro viril, hizo una imitación de él y consagró el falo, en honor del cual todavía ahora los egipcios celebran una fiesta. Más tarde, llegado Osiris del Hades junto a Horus, lo ejercitaba y entrenaba para la batalla. Después le preguntó qué es lo que consideraba lo más hermoso, y al decirle él vengar al padre y a la madre de uno por haber sido maltratados, le preguntó en segundo lugar cuál es el animal que consideraba más útil para quienes van al combate. Y al responderle Horus el caballo, se quedó sorprendido y preguntó por qué no más el león que el caballo. Pues bien, Horus le respondió que el león era útil para quien necesitaba defensa, pero el caballo para dispersar y aniquilar al enemigo en la retirada. Osiris se alegró de oír esto, porque consideraba que Horus estaba lo suficientemente preparado. La figura del dios Osiris es una de las más importantes del panteón egipcio. Algunos investigadores incluso ven muchos elementos que lo asemejan en ese relato del héroe de las vivencias que luego se ponen en la biografía, en la hagiografía de Jesús de Nazaret. La idea de que fuera traicionado por un hermano, es decir, una persona muy cercana a él, como es en este caso Judas en la figura de Jesús, o su hermano Set en el mito de Osiris, que los dos resucitaran al tercer día. Esto es algo también muy carismático, ¿no?, de las figuras de Osiris y de Jesús, y son muchos más los elementos que podemos encontrar en esas semejanzas. Osiris precisamente es entendido como una divinidad identificada con la muerte, con la resurrección también, de ahí que fuera pintado siempre de color verde o de color negro. De color verde porque es el color de la vegetación, del color del resurgir de la vida en cada primavera, y de color negro simbolizando un poco el color que dejaba el limo, el fertilizante limo que aparecía sobre los campos de cultivo una vez que se retiraban las aguas de la crecida del Nilo allá por el mes de octubre. Estos símbolos de colores están tan identificados con el propio pensamiento egipcio y en este caso con la figura de Osiris que parecen muy claros. Además, la forma en que Osiris era representado, siempre de color blanco, con los brazos cruzados sobre el pecho, momiforme, permite también crear otro lazo de conexión con ese mundo funerario. A lo largo de la historia de Egipto, el dios Osiris, como ese padre putativo, ¿no?, a partir del cual surge la cultura faraónica, va a ser uno de los focos de adoración y de veneración y de culto en muchos lugares de Egipto. Por ejemplo, está la ciudad de Abidos, ¿no?, como uno de los emplazamientos en donde Osiris recibía un culto especial. Es posible que fuera el origen de la ciudad de Abidos el mismo origen de Osiris, no lo sabemos. Sin embargo, hay otros emplazamientos en donde se construyen tumbas, cenotafio, a partir de las cuales se intenta recrear, ¿no?, ese culto al dios Osiris. Uno de los más conocidos, la tumba de Osiris en la meseta de Giza. Vamos a escuchar al doctor Zahi Hawass en un fragmento
fragmento sacado de un documental de televisión titulado precisamente Los misterios de Osiris, en donde hace prácticamente 2 décadas, a comienzos de la década de 2000, comienzan las excavaciones de un lugar que ya se conocía, había sido descubierto en la década de 1930 por Selim Hassan, al lado de la calzada del faraón Kefren, de la pirámide de Kefren, un pozo enorme de casi 30 metros de profundidad, en cuya zona más profunda se descubre un enorme sarcófago de granito destinado seguramente a albergar de forma ritual la figura del dios Osiris. Esto se convirtió en un lugar sagrado para los egipcios. La gente quería ser enterrada aquí para estar en conexión con Osiris. Estamos ahora a 30 metros de profundidad, entre la Esfinge y la segunda pirámide. Hallamos restos de 4 pilares como este. Dentro hay agua. Bajo el agua hay un sarcófago. Sobre el sarcófago esta tapa. Cuando miré dentro del sarcófago no encontré nada, pero ¿por qué? Osiris no está aquí, pero su espíritu simbólicamente sí. Ellos lo veían como la tumba de Osiris, y esto es realmente un cenotafio simbólico de Osiris, y es único. Se convirtió en una leyenda porque mucha gente poseía una pequeña estatua del dios hecha de madera, con la erección. La erección significa resurrección, porque Osiris es el dios de la resurrección. Fue asesinado por el malvado Set, pero Isis lloró, y sus lágrimas formaron el río Nilo. Ella restauró el pene que no pudo encontrar, y con él tuvo a su hijo Horus, que venció al demonio. Este mito construyó la civilización egipcia. Sin Isis, no hay Nilo. El Nilo fertiliza la tierra. Y sin Nilo no existe Egipto. El relato también nos dice que el demonio tiene que ser derrotado siempre. Escuchamos una pieza escrita por Rafael Pérez Arroyo en ese disco maravilloso Música en la Edad de las Pirámides, en donde se recrea cómo podría haber sido la música ceremonial utilizada en una de las festividades más conocidas que hay en el antiguo Egipto, que es esa salida de la diosa Hathor desde el templo de Dendera para encontrarse con su hijo Horus en el templo de Edfu. Vemos cómo en este caso la diosa Hathor está asimilada totalmente a la figura femenina de Isis, la diosa Baca, protectora de la montaña de Occidente, de ese mundo funerario. Es también la encarnación, por así decirlo, de la diosa Isis. Ambas divinidades femeninas con el paso del tiempo van uniendo sus caminos y convergen en un arquetipo, en una idea que marca un poco esa idea de protección, de femineidad, en definitiva de poder, ¿no? De empoderamiento femenino que tenían muchas diosas en el mundo antiguo. Lo vemos también no solamente con Hathor, que acaba asimilándose a los predicamentos que ostentaba la diosa Isis, la diosa Nut, la diosa del cielo, una diosa nutricia, a través de cuyo cuerpo recorría las 12 horas de la noche el sol o el difunto, montado en su barca por ese mundo funerario, y que también recibe alimento de esta divinidad femenina celeste. Uno de los pasajes del Libro de los Muertos precisamente nos representa a la diosa Nut portando una serie de bandejas con alimento para ofrecer al difunto como comida en ese más allá. En uno de los pilares de la cámara funeraria de la tumba de Tutmosis III, en el Valle de los Reyes, estamos hacia el 1450 antes de nuestra era, podemos ver a la diosa Isis en forma de árbol amamantando al faraón. Esta relación entre la diosa Isis con un árbol tanto convertida en Nut
como en la propia diosa Isis, nos está recordando algo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, en una visita a Deir el Medina, mi buen amigo Javier Sierra. Cuando yo le enseñé ese pasaje del Libro de los Muertos en donde aparecía la diosa Nut sobre un árbol ofreciendo una bandeja de alimento al difunto, lo primero que le vino a la cabeza fue, mira, parece una aparición mariana, tan característica como esas apariciones en donde la mujer celeste, una mujer brillante, surge de la copa de un árbol y se comunica con el testigo, que es el visionario, ¿no?, de esa aparición mariana. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. ¿Qué nos está diciendo esto? La multiplicidad de facetas que se van arremolinando alrededor de la misma figura, en este caso Isis, que ya no solamente es una diosa madre, sino también es una diosa celeste, una diosa protectora del mundo del más allá, es decir, va abrazando un montón de ideas que en otras ocasiones anteriormente estaban implantadas en otras divinidades, ¿no? De ahí que, por ejemplo, podamos ver a la diosa Isis representada en multitud de formas. Siempre suele aparecer como una mujer, con cabeza de mujer, con el nombre de Isis arriba, con ese trono dibujado entre los jeroglíficos, pero la podemos ver también con cuerpo y cabeza de cobra, con cabeza de leona, con cabeza de vaca, con cabeza de otros animales que suelen ser entendidos como la representación faunística de otros dioses. De ahí que, como vamos a escuchar ahora, por ejemplo, en este nuevo fragmento del espectáculo de luz y sonido de la isla de Philae, en donde Isis, como la diosa patronímica del templo, toma un papel especialmente destacado, también esta mujer, esta diosa, este arquetipo femenino, estaba identificada con el mundo de las crecidas, el mundo del agua y sobre todo el mundo de las estrellas, en concreto la estrella Sirio. La noche de los tiempos. Desde el fondo de los siglos, la voz se eleva. Oh Nilo, Padre de la vida, glorificado seas. Cuando tus aguas crecen, cuando tus dádivas descienden hacia nosotros, la tierra se estremece de júbilo, todo renace, recibe alimento. Si menguas, hasta los dioses se desesperan. Los hombres se vuelven frágiles, como sombras. Oh Nilo, alegra a los hombres. Oh Nilo, médula absoluta de Egipto, levántate, háblanos. Api te llaman cuando sales de tu caverna. Haz que las aguas manen de los dos cauces que portas en tus manos. Haznos don de ti mismo. Acude en nuestro auxilio, tú, fuente de toda vida. Las semillas se secan. Los niños se quejan del hambre. A los ancianos se les parte el corazón. Te imploramos. Mira, en el templo preparan ya el sacrificio. Sí, lo veo. Oh Nilo, eleva tu voz, propágala. Os he oído. Dentro de poco abandonaré mi cauce y el trigo inundará de nuevo vuestros graneros. Prodigaré mis dones, pero antes ha de llegarme la señal. ¿Qué señal? Esta noche, la última del año, por el este aparecerá Sotis, la estrella lejana. Durante 70 días había desaparecido del horizonte. Al amanecer, Sotis me llamará y podré satisfacer vuestros deseos. Lentamente el sol comenzará a elevarse y entonces me desbordaré, saltaré de mi cauce. La proliferación del culto femenino en el primer milenio desde nuestra era
tuvo quizás dos baluartes importantes, como fueron Astarte o Tanis, especialmente la franja sirio-palestina. Sin embargo, la figura de Isis, dejando de lado ya el mundo de Osiris, porque vemos que Osiris queda ya en un segundo plano y quien realmente adquiere la importancia como una divinidad universal es su hermana y esposa, la mujer Isis, se va a extender como la pólvora por todo el Mediterráneo, empezando quizás gracias a la presencia de los legionarios romanos que llevaron el culto de Isis por lugares increíbles. Hay autores clásicos como Apuleyo, con esa obra emblemática El asno de oro, donde vemos de una forma muy clara el impacto que tuvo en la Roma de entonces, en el siglo I, II, especialmente ya de la era cristiana, el apego de Roma al culto a Isis, precisamente por ser la primera divinidad, la primera religión, podríamos decirlo así, el culto isíaco, que daba esperanza de una vida más allá de la muerte. Es algo que nos puede parecer de perogrullo en la actualidad, los que hemos crecido en la tradición judio-cristiana, en el mundo occidental, el pensar que nuestro acervo cultural está marcado por el devenir de los acontecimientos en la tierra, donde tú tienes que seguir una serie de pautas y de normas éticas, pero ¿qué va a suceder después de la muerte? Bueno, pues en nuestra tradición pensamos en la ascensión al cielo, en estar a la derecha del Padre y reencontrarnos con todos nuestros seres queridos. Bueno, pues eso es algo que las tradiciones religiosas de Occidente en el primer milenio antes de nuestra era no tenían nada claro. Y es precisamente Isis, la diosa Isis, el culto a Isis extendido de esa forma tan espectacular por las legiones romanas, por todo el Imperio Romano, quien toma carta de naturaleza y la bandera, ¿no? En este sentido, especialmente a partir del siglo II antes de nuestra era hasta el siglo II, III después de Cristo. Vamos a escuchar a José Miguel Noguera, que él es catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia. Estuvo ya en una ocasión con nosotros hablándonos del buey Apis, precisamente un buey cuyo culto en época tardía, en época tolemaica, en época helenística, tiene muchos elementos en común con el culto a Isis, porque el toro Apis se decía que había nacido de una vaca especial que se asimilaba a la figura de Isis, y en Cartagena, en Murcia, apareció varias huellas, ¿no?, de ese culto a Serapis, de ese culto a Apis, y sobre todo el culto a la diosa Isis, al descubrirse un Iseion en el foro romano de Cartagena, un Iseion en unas condiciones extraordinarias para ver, ¿no?, realmente la importancia que tenía el culto de esta diosa en la Hispania romana de hace prácticamente 2 milenios. Tenemos algunas inscripciones muy interesantes en la ciudad de, digamos, mediados del siglo I a.C. O segunda mitad del siglo I a.C., en las que se da cuenta de este culto de carácter privado, posiblemente en pequeñas capillas que se han construido en los propios hogares, en las propias viviendas de estas gentes. Hizo posible que este culto en cierta medida se oficializara. Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en las monedas, ¿no?, en las monedas que se acuñan en la ciudad en este periodo augusteo, donde aparecen elementos vinculados a la iconografía isíaca, y posiblemente en este contexto de progresiva oficialización o normalización de ese culto que había llegado a la ciudad hace unas décadas con carácter privado, finalmente un grupo de individuos llega a tener suficiente, digamos, empuje, poder, como para conformar una asociación y pedir a la colonia la cesión de un terreno, de un solar, donde poder construir un pequeño santuario, que además se levanta en uno de los sitios más nucleares de la ciudad, ¿no?, al lado del puerto y al lado del foro, con un esquema muy típico que recuerda al gran santuario de Isis y Serapis de Sabrata, con el mismo esquema que el santuario de Baelo Claudia. Y bueno, pues ese santuario, rodeado de grandes muros y presidido por un pequeño templito, pues fue el escenario de los grandes cultos isíacos que sin duda alguna se celebraron en la ciudad, pues a lo largo del siglo I, del siglo II, incluso hasta inicios del siglo III después de Cristo, ¿no? A mí me gusta pensar, por ejemplo, pues lo que sería el
la fiesta del inicio de la navegación, ¿no? Cuando posiblemente se abrieran los grandes portones del santuario y los fieles isíacos sacaran, ¿no?, la barca sagrada de Isis con la imagen de la diosa, la llevaran al puerto y la lanzaran al agua rodeada de rosas, ¿no?, para un poco festejar, igual que ahora se hace con la Virgen del Carmen, pues digamos que el inicio de la navegación en el Mediterráneo a partir de la primavera, ¿no?, que el mar Mediterráneo ya era un mare apertum, ¿no? Y bueno, este culto perdura, por lo menos arqueológicamente, lo tenemos constatado hasta los inicios del siglo III. A partir del siglo III, y no creo que en modo alguno por la difusión del cristianismo, se va amortizando lentamente, el santuario se abandona y, curiosamente, lo que antes era un santuario isíaco a inicios del siglo III, a finales de la centuria, era un lugar abandonado. La evolución natural de este culto femenino podríamos decir que llega hasta nuestros días. Asentado quizás en esa tradición milenaria de 3000 años de historia del mundo de los faraones en el Valle del Nilo, se extiende luego por otros lugares del planeta gracias a las legiones romanas, y el culto a Isis no se pierde, se transforma, que es quizá lo más importante y lo que hemos heredado nosotros en nuestra tradición judio-cristiana. La Virgen María adquiere muchos de los argumentos teológicos que tenía la diosa Isis. Esa imagen de mujer protectora, incluso en la propia iconografía en la que vemos a la Virgen con el niño en el regazo, protegiéndolo de todas las desavenencias y de los obstáculos que pueda haber alrededor. Esa imagen, ese icono, es un calco de las figuras de Isis con el niño Horus en el regazo de época tardía y de época ptolemaica, que son precisamente los que más se extendieron, ¿no?, a lo largo y ancho del imperio romano. Curiosamente, las Isis romanas nada tienen que ver con esta imagen de una mujer sentada. Es más una mujer togada con un lazo y un nudo especial sobre el pecho en esa toga blanca que le llega hasta los pies, pero sí que es cierto que muchas representaciones de época helenística, que son quizás las que marcaron el punto de partida del culto a Isis en este momento, hace poco más de 2000 años, son precisamente estatuillas de bronce de un tamaño pequeño, de unos 20 o 30 centímetros como mucho, en donde podemos ver a la diosa Isis amamantando al niño Horus, al igual que podemos ver a la Virgen María con el niño Jesús en el regazo. Robert Bauval nos lo cuenta de una manera muy didáctica en este nuevo fragmento del documental de televisión Los misterios de Osiris. Y la tradición está igual de viva hoy que cuando ellos hicieron esta pintura. Dibujaron el árbol bajo el que supuestamente descansó la Sagrada Familia. Esta historia solo aparece en el Evangelio de Mateo. Ahora sabemos que el Evangelio de Mateo se escribió en Alejandría, en Egipto. Pero, ¿qué tenía el autor en mente? El icono más importante del culto religioso del antiguo Egipto es sin duda esta diosa Isis con el niño Horus en su regazo. Los cristianos tratan de extender aquí una nueva religión, un nuevo culto entre gente que creyó durante 3 milenios que el niño divino era el hijo de Isis. De hecho, en cierto sentido, se secuestró el mito estelar de Isis y Horus, y la estrella Sirio se insertó en la mitología cristiana. Los antiguos creadores del incipiente culto cristiano introdujeron el mito de Isis en su nueva religión. Utilizaron un astro, la estrella de Oriente o de Belén. ¿Pudo ser esta Sirio, la antigua estrella de nacimiento divino para los egipcios?
realmente el ser humano es mucho más sencillo de lo que podríamos esperar en un principio. La respuesta que podemos dar al culto a Isis no es más que la respuesta a esos miedos que caracterizan a toda persona sobre la incertidumbre del devenir, ¿no?, que encuentran delante de ellos en ese futuro incierto. No sabemos qué va a suceder después de la muerte, no sabemos realmente cuál es nuestro propio origen, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, estas preguntas clásicas que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia. Y el mito de Isis y Osiris es un mito perpetuo en la historia del ser humano, en la historia de hombres y mujeres que a lo largo de miles de años han planteado una serie de respuestas para poder explicar, ¿no?, esa incertidumbre que decía ahora. Es un tema fascinante porque nos toca muy de cerca, lo tenemos en nuestra propia cotidianidad, con esos elementos del cristianismo en el que estamos todos absorbidos y que tienen su origen en las culturas y en las religiones, en este caso egipcias, de hace prácticamente 5.000 años, pero que marcan una vez más lo poco, como decía ahora, que hemos cambiado a lo largo de miles y miles de años. Nos toca cerrar de nuevo la puerta de esta pirámide tan particular con la que cada 2 semanas nos sentimos atraídos para conocer algo más de la fascinante historia de los misterios del antiguo Egipto. Como siempre, soy Nacho Ares y os recomiendo que escuchéis los otros audios dentro de la pirámide aquí en la plataforma de Podium Podcast. Sabéis que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium o también a través de otros agregadores de audio como iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. También tenemos, muy importante, un canal de YouTube, un canal de vídeo en donde completamos muchos de los contenidos que ofrecemos en este audio. Por ejemplo, vais a encontrar listas de reproducción de vídeos focalizadas precisamente en ese legado que hemos tenido, que hemos heredado de los antiguos egipcios, en ocasiones pasando por el tamiz de la tradición judio-cristiana, pero que nos hacen ver perfectamente y nos hacen entender de una manera prístina y clara cuál es el significado de los arquetipos religiosos que marcan un poco el origen del mundo de los faraones. Como siempre, soy Nacho Ares y os emplazo a un nuevo podcast, a un nuevo programa dentro de 2 semanas aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.